Vamos a ver cómo hacer un análisis de sensibilidad desde el software PowerSim. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir cualquier modelo que ya tengamos listo. Entonces en este caso yo voy a abrir este que tiene dos niveles, un inventario y un total de utilidades. En este caso, pues digamos que lo que más me interesa del modelo es analizar el total de utilidades, entonces esta sería mi variable respuesta, el nivel total de utilidades. Tenemos dos retardos, uno de material y uno de información, y pues respectivamente cada uno tiene su tiempo de retardo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a View y vamos a poner la interfase avanzada. Vamos a dar clic ahí en avanzado. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar acá y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en crear un clon de análisis de riesgo. Entonces le damos enter y vamos a trabajar acá. Entonces le vamos a dar clic en este más que al lado izquierdo y vamos a trabajar con estos elementos de acá, no con estos, porque estos son como el clon que hicimos para hacer nuestra prueba, pues nuestro análisis, y estos serían los elementos pues de nuestro modelo del escenario base. Entonces esto no los vamos a tocar, vamos a trabajar con estos de acá abajo. Entonces, ¿para qué hacemos un análisis de sensibilidad? Lo que queremos es mirar qué efecto tienen los cambios, o sea, si yo cambio de manera moderada el valor de alguno de los parámetros que tengo, cómo me influye eso en mi variable de respuesta, o sea, en mi modelo en general, pero pues digamos más específicamente en mi variable de respuesta, que es lo que me importa. O sea, cómo me afecta. Por ejemplo, en el caso de este retardo, el retardo de información es 30 días. ¿Cómo me va a afectar que sea 32 o que sea 28 días? O sea, que la información llegue un poco antes o llegue un poco después. ¿Cómo me afecta esto las utilidades? Entonces, para ver esto, tenemos que hacer, digamos, el análisis con cada una de las constantes, o digamos con las más importantes. Entonces, en este caso vamos a empezar a hacerlo con esta, con el retardo de información. Vamos a mirar si este modelo es sensible a este parámetro o no es sensible. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a análisis de variables, le vamos a dar doble clic y nos van a aparecer estas cuatro carpetas. Por el momento solo nos vamos a enfocar en la primera, que son como las suposiciones, y los efectos la última. Entonces nos vamos a parar en la primera y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar agregar suposición. Nos va a aparecer un listado de los parámetros que tengo en el modelo y vamos a elegir a cuál le vamos a hacer el análisis de sensibilidad. En este caso dijimos que se lo íbamos a hacer al retardo de información, entonces le vamos a dar OK. Lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a parar en él y le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar propiedades y nos va a aparecer seleccionado esto, o sea, es decir que en este momento en el escenario base tiene una distribución normal con un valor de 30 y una desviación estándar de 30. Entonces se lo vamos a cambiar, por ejemplo, por una triangular. Esto se lo vamos a cambiar precisamente para ver cómo reacciona mi variable de respuesta en base a este cambio, en base a que le estoy cambiando la distribución. Entonces, por ejemplo, el máximo era 33, vamos a ponerle 35. También es importante que no se les olvide que son cambios pequeños. O sea, no vamos a poner aquí un máximo de 100, no. O sea, son cambios pequeños porque es un análisis de sensibilidad. O sea, cambios sutiles. Entonces le vamos a dar aplicar, OK. Y si nos paramos en este más que hay aquí al lado izquierdo, nos va a aparecer la información de que del mínimo, el máximo y el pico, pues de la distribución triangular que le pusimos. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar en efectos, le vamos a dar clic derecho, agregar efecto, es decir, que nosotros sobre cuál variable queremos analizar el efecto que hace este cambio que acabamos de hacer. Entonces
dijimos que lo más importante para nosotros es el total de utilidades. Entonces ese va a ser nuestro efecto. Le vamos a dar OK. Acá nos aparece y le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar propiedades y vamos a seleccionar los percentiles que nos interesan y deseleccionamos, o sea, quitamos este chulito de la desviación estándar. Entonces vamos a dejar el promedio, vamos a seleccionar el percentil 10, el 25, el 50 no, pues porque es como el promedio, el 75 y el 90. Y le vamos a dar aplicar, OK. Ahora, para yo ver el resultado, entonces voy a esta opción de diagramas privados y gráfico, dibujo pues un diagrama. Me voy a las propiedades del diagrama, o sea, clic derecho, propiedades. Me voy a parámetros y me voy a la carpeta donde hice análisis, le doy en el más. Me voy al más de la carpeta de efectos, me voy al más de la carpeta del total de utilidades y me van a aparecer pues los percentiles que yo quise y vamos a empezar a agregarlos del 90 hacia abajo, es decir, primero el 90, luego el 75, luego el promedio, luego el 25 y de últimas el 10. Le vamos a dar aplicar, OK. Entonces ya me aparecieron las leyendas. Ya lo único que tenemos que hacer es correrlo, pero nos falta algo muy importante, que es los ajustes de la simulación. Es decir, podemos hacer unos ajustes diferentes a la simulación que tenía el escenario base. Entonces para eso nos paramos aquí en la copia del análisis de riesgo que hicimos, le damos clic derecho y le vamos a dar en ajustes de simulación. Acá lo podemos cambiar pues como lo necesitemos, yo lo voy a dejar así, pero acá lo pueden cambiar y nos vamos a ir a la pestaña de análisis de riesgo y aquí dice por ejemplo el número de corridas que tiene por defecto 10, yo le voy a poner 40, pero ustedes le ponen lo que necesiten, 100, 80 o las que consideren pertinentes. Y le vamos a dar en máxima resolución, aplicar y OK. Ahora sí lo corremos. Si pueden notar, acá está corriendo, haciendo las 40 corridas, por eso se demora un poco más de lo normal. Todas estas líneas de colores están prácticamente una encima de la otra, por eso no se distinguen. Y esto es bueno, esto lo que quiere decir es que el modelo no es sensible a este parámetro, no es sensible al retardo de información, al tiempo del retardo de información, porque la amplitud, o sea, la separación que hay entre las líneas es muy poca, están casi una encima de la otra. Entonces digamos que el modelo no tiene problemas con ese parámetro, pasa la prueba de sensibilidad. Pero vamos a hacerlo para que quede más claro con otro parámetro. Entonces para cambiar el parámetro, para hacer la prueba con un parámetro diferente, volvemos a la opción de análisis de variables. Recuerden siempre que es esta de acá abajo, no esta de acá, sino siempre la que está asociada a esta copia que creamos. Entonces acá lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar en el parámetro pues que le hicimos la prueba, le vamos a dar clic derecho y lo vamos a borrar. Y vamos a agregar uno diferente, entonces le damos clic derecho, agregar suposición y vamos a elegir otro. Por ejemplo, en este caso voy a elegir el factor de costo de inventario. A ver qué pasa. Entonces le voy a dar OK. Le voy a dar clic derecho. Recuerden que si no hacen este paso de cambiarle la distribución, pues no están haciendo nada, porque pues al momento de correrlo va a correr igual a como estaba en el escenario base, entonces realmente no estarían haciendo la prueba de sensibilidad. Este es el paso, digamos, más importante, cambiarle la distribución. Entonces en este caso tiene una distribución normal
con un valor de 7.5% y una desviación estándar del 0.75%. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiársela por una uniforme. Ustedes pueden cambiársela por la que ustedes quieran porque igual va, digamos, a funcionar la prueba, o por la que en su defecto les estén pidiendo que la cambien. Entonces, en este caso, se la vamos a cambiar por una uniforme y le vamos a poner en mínimo 5 y máximo 9. Le vamos a dar a aplicar. Ok. Nos vamos otra vez a los diagramas privados y vamos a correr otra vez el modelo. Ya no tenemos que darle otra vez en los ajustes de simulación, pues porque quiero que sean los mismos y las mismas 40 corridas. Entonces lo voy a dar correr y esperamos a que termine. Y si ven que acá hay un cambio, esta vez sí dio, digamos, diferente. Ya no podemos decir que las líneas están una sobre la otra, sino que sí hay una diferencia notoria, o sea, hay una dispersión, digamos, alta. Entonces pareciera ser que el modelo sí es sensible a este parámetro. Yo creo que con esto ya quedaría claro cómo podemos determinar si es sensible o no. O sea, es sensible cuando se muestran así las líneas separadas, como la amplitud que hay, y no es sensible cuando las líneas están casi que una sobre la otra. Para mejorar, digamos, como la estética de la gráfica, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a propiedades y nos vamos a ir a línea y le vamos a poner lo siguiente, pues le vamos a poner colores, como a esta por ejemplo un azul, al percentil 75 verde, a este que es el promedio le podemos poner un rojo porque digamos es como el más importante, el que queremos ver cómo son los demás percentiles con respecto al promedio. Al 25 pongámosle un amarillo, al 10 un azul, y en esta opción de acá vamos a hacer lo mismo, pero entonces acá el truco es darle en un relleno de color sólido, esto para que rellene los espacios en blanco que tenemos aquí. Entonces por ejemplo para el 90 le vamos a poner amarillo, entonces le ponemos sólido a todos. Al 75 lo podemos dejar así. Al promedio no le vamos a poner sólido porque es el que va a quedar en la mitad, entonces quiero que sea una línea delgada. Al 25 le ponemos amarillo y a ese le ponemos blanco. Le damos a aplicar, ok, y ya nos queda de esta manera que digamos como es más fácil ver la relación de que la parte verde es el percentil 75, que la línea de la mitad es el promedio, que es la roja. Entonces digamos que de ahí nos queda como más fácil hacer la interpretación y decir que este parámetro es digamos más sensible que el parámetro anterior que analizamos.